Segundo bloque de Plural con nuestros columnistas. En este caso, hoy con Miriam Duarte. Bienvenida, Miriam. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Con qué temas? ¿Con qué Bueno, tema? habíamos arrancado un poquito revisando lo que es el concepto de las tareas de cuidado, conceptualizando un poco en qué consiste este ámbito de la vida cotidiana, digamos, y en su distribución, sobre todo en lo que tiene que ver con el uso del tiempo que hacen las personas para realizar tareas de cuidado. La idea hoy es introducirnos un poco en el análisis económico que tiene que ver con las políticas de cuidado, las tareas de cuidado. Eso que se denomina hoy la economía del cuidado. Y digo que se denomina hoy porque en general la economía y todas las teorías económicas como disciplina, digamos, han sido desarrolladas fundamentalmente por varones, ¿no? Hay la intervención académica de las mujeres en el ámbito de la economía es bastante reciente, aunque las producciones en ese sentido son muy contundentes, muy importantes. Para arrancar un poco, ¿no?, en lo que tiene que ver con la evolución de los procesos civilizatorios y la importancia que tiene el rol de cuidado en la evolución del ser humano, recordaba y leía un poco respecto de una anécdota que es muy importante en este ámbito, que tiene que ver con la distribución que también se ha hecho académicamente de muchas disciplinas, en las cuales cuando los grandes antropólogos de la historia hacen una historia del proceso civilizatorio, por lo general hablan de la aparición de las primeras evidencias de herramientas, ¿no? Las puntas de flecha de pedernal, una serie de herramientas que implican que el ser humano simbolizó una función y produjo el artefacto para cumplir esa función. Margaret Mead, que es una antropóloga también muy reconocida en la historia de la antropología, de las personas, de las grandes luminarias, digamos, que ha tenido la antropología, cuando le preguntan a ella respecto del proceso civilizatorio, ella lo que dice es que la primer señal de la civilización es un fémur roto y curado. Que para cualquier otra especie animal, la rotura de una pierna, de un hueso que le impide huir, que le impide escapar de sus depredadores, implica la muerte. Sin embargo, el hecho de que una persona haya tenido un hueso roto, haya tenido alguien que se haya quedado, que le haya cuidado, que se haya ocupado de que esa persona pudiera reponerse y retomar luego sus tareas habituales, digamos, implicó ya una conceptualización del cuidado en la primera etapa del proceso civilizatorio, sin lo cual no habría sido posible la evolución económica, y porque estamos hablando específicamente de esto, ¿no?, del tiempo y la tarea de cuidado destinado a preservar la salud física de una persona para que pueda seguir desarrollando sus tareas habituales. Ahí ya vemos también una mirada que tiene un sesgo de género, digamos, cuando una mujer valora este aspecto del cuidado en su tratamiento, trabajo disciplinar, que no había sido visto antes, ¿no? Entonces vemos también la importancia que tiene esa tarea de cuidado en el proceso civilizatorio por un lado, pero por otro lado estamos diciendo que la intervención de la mirada femenina en la economía es muy reciente, muy novedosa. Es decir, hubo un proceso de muchos miles de años en los cuales el rol de la mujer, por el hecho de ser entendido como un rol reproductivo y por lo tanto hacia el interior, digamos, de la casa, de la vivienda, del grupo familiar, del núcleo familiar, y el rol productivo del varón, que por lo general, claro, tenía que ver con la vida externa, con la vida social, con la vida productiva en términos económicos. Bueno, en gran medida hizo posible todo este proceso de evolución de tantos años del ser humano, llegando hoy al nivel de tecnologización que tenemos y demás, contando con ese trabajo, dando por hecho que ese trabajo es natural. Lo que hace la economía de género en los últimos años... Otra vez, todo lo que aparece como natural termina siendo netamente cultural. Exactamente. Como decimos siempre, la cultura hace que asumamos como naturales cosas que no lo son.
Y muchas veces lo que es natural lo cuestionamos y naturalizamos lo que en realidad es cultural. Y ese es un proceso de reconocimiento que tenemos que hacer también en nuestra vida personal y en nuestra vida en sociedad, de cuáles son los roles que son realmente culturales y cuáles son los roles que son realmente naturales, digamos. En términos de género, el rol natural, diferencial, tiene que ver con la capacidad de concepción. De concebir y parir. Claro, de concebir y parir. No hay otra diferencia, digamos, o no debería haberla. Pero en términos culturales hemos naturalizado una serie de cuestiones y sobre todo las mujeres hemos sido enseñadas para cuidar. En nuestra provincia todavía tenemos un importante porcentaje de población femenina que crece en sus hogares cuidando hermanitos más pequeños y que cuando se va de su casa se va ya porque se casa o porque se pone en pareja y de pronto tiene hijos. O sea, hay todo un rol que sigue siendo netamente reproductor y que hace que muchas de esas mujeres nunca se hayan podido plantear un rol productivo en términos económicos. La historia de nuestras madres y nuestras abuelas todavía vigente. Tremenda. Si nos ponemos a recorrer, digamos, las historias de estas mujeres que sí, con toda la dedicación, el amor y demás, digamos, han hecho esa tarea durante generaciones y generaciones, que tiene que ver con las tareas de cuidado, pero a su vez con una enorme contradicción, porque la responsable casi absoluta, digamos, de las tareas de cuidado es la mujer. Sin embargo, como sabemos, para la mujer no hay lugar más peligroso que la casa donde vive. Entonces hay unos roles que son contradictorios y que muchas veces lleva a tener que ejercer tareas de cuidado en el medio de un vínculo que no es un vínculo sano, ¿no? Hablábamos anteriormente de lo que implican las tareas de cuidado para las personas que necesitan, que requieren ser cuidadas. Y que ese cuidado no solamente tiene que ser un derecho, sino que además tiene que ser un cuidado de calidad. Y muchas veces estas imposiciones culturales que tienen que ver con que las mujeres ejerzamos estos roles porque así es y así tiene que ser, expone también a que esos vínculos que no son vínculos sanos impliquen también alguna suerte de maltrato o la propia sensación de maltrato de la mujer de haber sido maltratada toda su vida por personas que luego tiene que cuidar, ¿no? Esto es todo un tema que todavía se está indagando y se está investigando porque todo esto es como muy reciente las investigaciones que hay. Podemos sí decir que en términos generales, asociado a lo que tiene que ver con los países de Latinoamérica, el aporte económico de las mujeres está alrededor del 20% del Producto Bruto Interno de los países. Ese aporte. Ese aporte económico. Incluso estuve viendo algunas investigaciones que se han hecho en otros países, en Europa incluso, donde las conclusiones que sacan algunos estudios es que si no se contara con esa tarea de cuidado de las mujeres, que lo hacen de manera no remunerada, porque también hay que reconocer que hay tareas de cuidado que sí son remuneradas, que también es otro tema, pero si esas tareas no remuneradas tuvieran que serlo, la mayoría de las familias, clase media, digamos, medio pelo podríamos decir nosotros, porque no es en Europa no tenés por ahí esas diferencias, digamos, de clase, pero sí tenés clases muy pudientes. Sin embargo, en las clases medias, digamos, podríamos decir que, o dicen estos estudios, que los recursos familiares no podrían alcanzar hasta más del 11 del mes si tuvieran que pagar los servicios de las tareas de cuidado que realizan las mujeres. Claro. En esas tareas de cuidado, puntualicemos, no está solamente la crianza de los hijos. Y la crianza, ¿qué significa? ¿No? Porque la crianza es un término amplísimo. ¿Qué es criar? Implica limpiar, educar, cocinar. Hacer la tarea, cocinar, acompañar los procesos claro. médicos, llevar al doctor, medicar, una cantidad de cuestiones. La crianza es en sí un trabajo muy complejo, pero además las tareas de cuidado al interior del hogar tienen que ver con todo lo demás, ¿no? Con organizar la casa, organizar la comida, organizar las compras. Sí. Son Increíble. toda una cantidad de tareas que terminan quedando siempre en el rol de las mujeres, ¿no? Y por otro lado, los roles que muchas mujeres pueden o podemos realizar de manera remunerada
también tienen que ver con el trabajo de cuidados de muchas otras mujeres, en algunos casos en condiciones remuneradas, en la mayoría de esos casos mal remuneradas y en muchos casos para nada remuneradas. Ahora se habla incluso de un síndrome de la abuela, digamos, de la abuela impuesta, que tiene que ver con esto de que para que una generación pueda desarrollar sus tareas económicas, deja a sus hijos con sus... O se trae a la abuela a la casa o se lleva a los chicos a la Entonces las abuelas terminan siendo las responsables, que ya lo fueron antes, lo siguen siendo, para que haya una parte de ese grupo familiar que pueda recibir una remuneración por el trabajo que hacen. Particularmente las mujeres latinoamericanas que se van a Europa, por ejemplo, realizan las tareas de cuidado en las casas que permiten que las mujeres europeas puedan desarrollar sus tareas remuneradas. En todos estos estudios son los que hacen que se pueda hoy evaluar económicamente el valor real en términos económicos que tiene esa contribución de las tareas que realizan las mujeres cotidianamente. ¿Y en dónde se puede como evaluar esto en nuestra vida cotidiana? Aún si la mujer tiene un trabajo, una tarea remunerada, un trabajo remunerado, o no, el señor tiene un trabajo remunerado, la señora tiene un trabajo remunerado, llegan a la casa y las tareas que tienen que ver con cuidado son compartidas. Y si la señora no Casi siempre no. Casi siempre no. Y si la señora no tiene un trabajo remunerado y el señor sí, el señor termina su jornada laboral y vuelve a su casa a descansar. ¿La señora también termina su jornada laboral? ¿No debería también terminar su jornada laboral? ¿No debería también terminar su jornada laboral y que el resto de las tareas fueran compartidas? O sea, estas cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana nos permiten analizar cuáles son las tareas de cuidado que podemos desarrollar todos y que no tienen que ver específicamente con una cuestión de género, tienen que ver con una cuestión de reciprocidad. Si en un grupo familiar determinadas personas realizan determinadas tareas, que esto sea una cuestión distribuida, tanto desde el punto de vista económico en términos materiales, digamos, en términos de dinero, de ingreso económico, pero también económico en relación a lo que implican las horas de trabajo y el cansancio y las demandas que implica también lo que hace las tareas de cuidado. Pienso siempre en esto que vos decías respecto de nuestras abuelas, nuestras madres. Qué frustrante debió ser para tantas mujeres que todo lo que tenía que hacer en su vida era cocinar, lavar, limpiar, y que eso que era todo lo que ellas tenían que hacer para que la familia funcione, para que las familias de las personas de su grupo familiar estén bien y puedan progresar y puedan estudiar y puedan ir a trabajar, ni siquiera requirió un gracias, nunca. Un nivel de frustración tremendo para muchísimas mujeres, que es lo que en definitiva determina el inicio de los estudios de género. La depresión de mujeres que aparentemente tienen su situación económica totalmente resuelta, claro. Sin embargo, su autoestima y su proyecto de vida son prácticamente inexistentes. Miriam, ¿qué se hace con esto? ¿Dónde se analiza? ¿Dónde se está contemplando? ¿Lo hace Naciones Unidas? ¿Lo hacen los países? ¿Lo hace la provincia? Lo que hace Naciones Unidas específicamente es promover una cuestión igualitaria o más equitativa en relación a lo que tiene que ver con la propiedad de la vivienda y la propiedad de la tierra, que le garantiza una cierta seguridad a la mujer para poder desarrollar tareas, las que sean económicas en términos de dinero o no. Y esto es una discusión a nivel internacional muy fuerte. A nivel nacional, recién se está llevando adelante la primera encuesta del uso del tiempo, que la está llevando adelante el INDEC, y a nivel provincial recién estamos haciendo un paneo del porcentaje de población que tenemos en cada uno de esos ejercicios para poder interactuar los 4 componentes que yo mencionaba la vez anterior, que es cuál tiene que ver con el rol del Estado, el rol del mercado, el rol de la comunidad y el rol de la familia en las tareas de cuidado. Tengo una pregunta ya, sin tiempo. ¿Qué pasa con esas mujeres que se dedicaron toda la vida a las tareas de cuidado y llegan a una etapa en que tienen que ser cuidadas? Bueno, hablamos, por un lado, ahí está la trascendencia de la posibilidad de que exista, por ejemplo, la jubilación para amas de casa o las moratorias para la jubilación y el reconocimiento hoy de 1 año de aporte por cada hijo criado. Claro. Pero como en todos los ámbitos, todas las personas que requieren cuidados, hoy por hoy dependen estrictamente de, primero, si tienen o no una obra social,
y segundo, de si tienen o no una familia en condiciones de velar por ellas. En muchísimos casos esto no ocurre y en la mayoría de edad la verdad es que es todo un problema en este momento porque las instituciones también que cuidan, digamos, personas mayores, también tienen que tener un acompañamiento que hoy se está rediseñando porque estamos hablando de una mirada de la política y de la economía que hasta ahora no existía y que recién se está instalando. Muchas gracias, Miriam. Hasta pronto. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Plural.